días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, el FENAC, La Casa del Libro, Lulú y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram, la página de Encuentros y ahora en mi canal donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, o El conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno. Y hago reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto como escritora como por autora. También he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y otro de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios, que podéis disfrutar también en mi canal. Luego hago novelas que digo yo espontáneas, esto es narradas de viva voz, como son La Torre de Pie en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora siguiendo con este ciclo de reseñas de obras de grandes autores, no podía olvidarme de un gran autor español como es Miguel Delibes, y he elegido Los Santos Inocentes. Miguel Delibes, la biografía es la siguiente. Nació en Valladolid en 1920, es licenciado en Derecho e intendente mercantil y ha sido editor del periódico El Castilla. Como escritor se dio a conocer con la novela La sombra de cipreses alargada, 1948, que ganó el premio Nadal. A este libro le han seguido Aún es de día, El camino, Mi letrado hijo Sisí, La partida, Diario de un cazador, Premio Miguel de Cervantes, 1955, un novelista descubre América, Siestas con viento sur, Las ratas, para Difonda, 5 horas con Mario, El príncipe destronado, el disputado voto del señor Cayo. Bueno, hay un montón de obras que ha hecho y a partir de 1974 fue elegido miembro de la Real Academia Española. Miguel Delibes, bueno, como vemos, es un grandísimo autor, ha hecho un montón de obras, muchas de ellas premiadas y llevadas al cine con un gran éxito. En cuanto a la sinopsis de la obra, Los Santos Inocentes, es la siguiente. La vida en un cortijo, las andanzas del señorito Iván, aficionado a cazar por encima de todo, la dureza de la existencia cotidiana y del sometimiento al amo, y luego los humillados y ofendidos que dan título a la novela, Zaría, Régula, Paco, la adolescente Nieves. Una dramática historia tejida con pequeños incidentes de todos los días, contada por la insuperable pluma de Miguel Delibes, que también sabe expresar todos los matices de sus personajes, desde la aspereza hasta la ternura, así como de un paisaje muy querido por el escritor Delibes. Completa su retablo de vidas castellanas con esta obra un tiempo realista, poética y trágica, que contiene algunas de las mejores páginas que el gran novelista de Valladolid ha dedicado a estos temas. La novela ha dado lugar a una gran película dirigida por Mario Camus e interpretada por Francisco Rabal y Alfredo Landa. Bueno, esta obra, que yo he leído varias veces y he visto la película más de una vez, me llamó la atención por su realismo tremendo, ¿no? Aquí efectivamente retrata lo que era esa España de, bueno, del siglo XX, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, la España, digamos, ya de la posguerra, aunque podríamos decir quizás hasta antes, en la cual están un poco reflejados, humillados y ofendidos, ¿no? Un poco parecida a la novela de Dostoyevsky, más real, más real, más, digamos, actual, porque Delibes es un escritor de novela ya contemporánea, ya de nuestra época, pues por lo menos del siglo XX. Aquí se habla en la historia, ya lo he dicho, de dos clases muy diferentes, sociales. Una que es el amo, el señorito Iván, que lo único que le interesa es la caza, lo único que le interesa es la diversión, lo tienen todo. Y otra es la clase social baja, interpretada evidentemente por los pobres, por los criados de este señor, que son la familia de Régula, el marido, que lo interpreta muy bien Alfredo Landa, a Farías, que lo interpreta Francisco Rabal, que hace de persona un poco así vulnerable, desvalida, discapacitada, y
a lo largo de la novela, aunque veremos cosas que nos agradan, veremos cosas tremendas, ¿no? Como los hijos de esta familia huyen ya de esta servidumbre, se marchan a otro sitio para estudiar, para trabajar, y en cambio los padres se quedan ahí, porque no tienen otro sitio donde ir. Y es un poco la diferencia entre el campo y la ciudad. No recuerdo mal, empieza la película con que se marchan los hijos de estos y después nos trasplantamos a la finca, al cortijo, donde se ven estas diferencias tremendas. Alfredo Landa interpreta al criado, digamos, de más confianza del amo, que le ayuda a cazar, que bueno, se somete a él en todo, y por una caída que tiene, que bueno, le lesiona una pierna, veremos cómo el amo le insulta, lo considera un inútil, bueno, va cambiando su relación con él, y la mujer Regula tiene una hija, que es la niña chica, que es una niña, pues la pobre, incapacitada, y tiene a me parece que es a su hermano, que el pobre también no está bien, que lo interpreta magníficamente, como siempre, Francisco Rabal. Y Francisco Rabal, bueno, veremos la tragedia que ocurre cuando le matan a su pájaro, que para él era, bueno, el todo. Milana bonita, le decía, ¿no? Milana bonita, Milana bonita. Y al final él comete un crimen y lo meten en un manicomio. Es un poco la tragedia de esta gente, que evidentemente hay una diferencia atroz entre unos y otros, bueno, lo que ha sido siempre los ricos y los pobres, que Miguel Delibes no hace más que, de alguna manera, reflejar esta historia bueno, de los ricos y los pobres, cuando nos habla de esta desgracia, ¿no? La historia de este país, como de muchos otros, es una historia en la cual ganaron ganó un partido, ganó el Frente Nacional, por lo tanto, decimos siempre hay de los vencidos, y evidentemente impuso sus condiciones como si hubiera sido al revés. El caso es que muchos de los vencidos tuvieron que marcharse, te lo he dicho en otras reseñas, de otras obras, tuvieron que irse. Los que no se marcharon pues tuvieron que arrostrar una serie de dificultades. Algunos se enrollaron o se metieron en el bando vencedor. ¿Para qué? Pues para de alguna manera sobrevivir o subsistir. Y sobre todo las diferencias estaban en los campos, ¿no? Muchas veces el señorito, el amo del cortijo, el amo de las fincas, sobre todo en los pueblos, hacía valer su mano dura y por lo tanto cometía unas tropelías, unas salvajadas tremendas, ¿no? Amparado, digamos, por la iglesia, por la ley, muchas veces, por desgracia, pues hacía lo que quería, sobre todo con estas chicas jovencitas que iban a servir porque no tenían estudios o porque no podían hacer otra cosa, y el amo las embarazaba, hacía con ellas lo que les daba la gana, y ellas pues no podían chitar ni podían decir nada, porque era una vida de esclavitud prácticamente, ¿no? Una esclavitud no como la del pasado, porque evidentemente ya la esclavitud había desaparecido, a Dios gracias, pero es una esclavitud encubierta, ¿no? Ellos ganaban un salario, por lo tanto no eran esclavos, pero toda su vida era estar sometidos a lo que el amo quisiera. Y aquí vemos un poco la imagen de los tres personajes de la historia, los cuatro, los criados y los amos. Y aquí son cosas que Delibes vio. No es una exageración, porque muchas veces vamos a pensar que son cosas exageradas, ¿cómo puede ser esto? Pero claro, el que ha nacido más tarde, nosotros por ejemplo, como yo por ejemplo, o bien está en unas circunstancias mejores, esto no lo entiende. Porque según donde estés, en las ciudades sobre todo no se veían esas diferencias tan enormes. Sí que habían criados también, evidentemente, pero no había ese dominio tan exagerado. En cambio en los campos sí, sobre todo en Andalucía, sobre todo en esos sitios, las diferencias eran enormes, habían
digamos, limitaciones. Es como si la aristocracia, es igual, la alta burguesía, lo mismo, impusiera su ley, sobre todo en Andalucía, sobre todo en estos sitios, y los demás tenían que hacer lo que ellos querían y tampoco podían entrar ahí, ¿no? Entonces vemos esto, ¿no? Vemos una pobreza tremenda y que tenían que estar a lo que ellos quisieran. Porque claro, no podían ir contra el amo, porque si iban contra el amo, llamaba a la Guardia Civil y los metían en la cárcel o les hacían pasar las de Caín. Por lo tanto, es un relato de lo que existía, ¿no? Los santos inocentes. Ellos, vamos a decir que todos eran buenos, ni mucho menos, porque esto sería una exageración. Ni todos los amos y señoritos eran malos, ni todos los criados eran buenos. Había de todo. Pero por regla general, el que estaba encima, pues muchas veces abusaba del que estaba abajo. Porque claro, el que estaba abajo, ¿cómo iba a abusar? Tenía todas las de perder, ¿no? Por tanto, es una crítica lacerada a esta diferencia de clase. Bueno, lo que vio, y lo que le habían transmitido sus padres y lo que había visto. Y esto no solamente era en España, sino en todos los sitios. Incluso en otros sitios a lo mejor hasta peor. Y este sistema pues lo estamos viendo hoy en día. Por ejemplo, en la esclavitud esa que hay, encubierta, del tercer mundo, que llamamos nosotros, y que evidentemente estas personas en África, en Asia, bueno, todos estos migrantes que vienen a buscarse la vida, que no vienen solamente a España, vienen a Europa, que para ellos es Hollywood, los países ricos, el mundo rico, y no solo aquí, sino también, por ejemplo, en América, los mexicanos, colombianos, todos que se van a América del Norte, ¿por qué? Porque allí quieren tener unas oportunidades y van huyendo de la hambruna, van huyendo de las guerras que hay, de la escasez. Ahora con esto de la guerra de Ucrania, pues con los alimentos, con todo, y quieren un mundo mejor. Entonces van teniendo unos trabajos que ya los de aquí, por ejemplo, ya no quieren. Muy poca gente quiere servir, muy poca gente quiere recoger las frutas y los alimentos de los campos, porque es así. Entonces tienen que venir personas de fuera que no tienen esas condiciones buenas de vida y tienen que hacer lo que los demás no quieren. Pero esto está en todos los sitios. Cuando van muchos españoles a Inglaterra o esos sitios de fuera a hacer, por ejemplo, las chicas, a hacer de babysitter, ¿no? de cuidar a los niños y tal, pues hay otros que ya no quieren hacerlo. O limpiar o bueno, lo que sea. ¿Por qué? Porque ya los de allí no quieren. Entonces, evidentemente, los seres humanos que somos todos iguales, tenemos que tener en consideración esto, ¿no? Que si Dios nos ha puesto en una posición mejor que otros, lo he dicho ya hasta la saciedad, no es porque nosotros nos lo merezcamos, sino porque hemos tenido esa suerte y de alguna manera tenemos que compensar a otros que no la han tenido. Entonces aquí se nos ve, bueno, es que aquí refleja lo peor de estas diferencias sociales y lo peor del señorito, porque lo pone verde, ¿no? Un amo malo, porque claro, entonces no hubiera sido Los Santos Inocentes, entonces no hubiera sido la novela lo que fue. Si se hubiera fijado en un amo bueno, pues no hubiera ocurrido esto. No es lo mismo que Peñas Arriba con Don Celso, ¿no? El de José María de Pereda, que era todo lo contrario a este amo malo, este amo que solo quería vivir bien y le importaba muy poco la vida de los demás. Y bueno, es un poco lo que quería decir de esta magnífica obra que es Los Santos Inocentes de Miguel Delibes.